Héctor Telles es diputado del PAN, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, precisamente de Diputados. ¿Cómo está, Héctor? Buen día. Hola Manuel, muy buenos días. Contento de estar contigo, con todo tu auditorio a tus Muchas órdenes. gracias, diputado. ¿Cómo viene, ahora sí que cómo viene el tono? ¿Qué es lo que han ustedes pensado plantear justamente en un rato más en ambas sesiones? ¿Cómo viene la jornada en la presencia de Edgar Amador, el secretario de Hacienda, precisamente en Cámara de Diputados al rato? Pues mira Manuel, vamos a tener dos sesiones, como bien se menciona. La primera es para revisar qué ha pasado con las finanzas públicas y la economía de nuestro país durante el primer ejercicio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que Edgar Amador ya es el primer secretario que nombra directamente la presidenta y vamos a ver cómo fue su desempeño. Y ahí te quiero decir algo muy claro, Manuel. El Ujú. escenario ha sido bastante complejo en materia de finanzas públicas. No se ha podido recuperar la hacienda pública de la fiesta, del dispendio y el despilfarro que representó la administración de Andrés Manuel López Obrador con todas estas obras faraónicas, pero sobre todo con los sobreprecios y los sobrecostos de cada una de ellas entre 3 y 4 veces más de lo presupuestado originalmente. Y la economía mexicana no crece, se encuentra completamente estancada prácticamente durante los últimos 7 años, Manuel, con Ujú. un promedio mediocre de 0.9% de crecimiento cuando nos habían prometido que crecería entre 3 y 4% la economía mexicana, se ha mantenido en un promedio de 0.9%, es decir, ni siquiera un dígito han logrado de crecimiento anualizado durante este régimen, Manuel. Y lo más importante y lo más grave de todo es que el sello de financiamiento claro que se ha distinguido durante este régimen y también ha remarcado el primer ejercicio de gobierno de la presidenta es la deuda pública. Esta se disparó prácticamente al doble. Cuando cerremos el año 2026, Manuel, Ujú. se estarán debiendo el doble de 10.5 billones que recibieron durante el año 2018, cuando llega López Obrador, cerrarán el año 2026 con 10 billones de pesos más para cerrar en 20.3 billones de pesos. Esto, para explicarle a todo el público, Manuel, es que en toda la historia de México se acumularon 10.5 billones de pesos en deuda hasta el año 2018. Pero ¿cómo podemos explicar que tan solo en 8 años de este ejercicio, de este régimen, se acumularán 10 billones de pesos más? Más. Ujú. Es hipotecar prácticamente el futuro de los jóvenes trabajadores en próximas generaciones, Manuel. Oye, ¿y a cambio de qué, diputado? Porque la cosa sería a cambio de qué, ¿no? De crecimiento, pues estamos viendo que de crecimiento no, de desarrollo del país, pues lo veremos en lo que tiene que ver con este gobierno, que me parece que sí es un cambio de modelo del sexenio anterior, pero todavía estaremos viendo el tema de los trenes, el tema de la infraestructura carretera, que además mucha de ella es mantenimiento, ¿no? No hay tanto de construcciones, construir hospitales, pero pues tendríamos que estar viendo que todo eso funcione. Así como lo mencionas, Manuel, nosotros no hemos visto inversión en infraestructura física, en esa inversión física que es la que produce empleos, que es la que produce crecimiento económico. Y los datos son muy claros durante este primer ejercicio. Te quiero dar estos datos clave, Manuel. Fíjate, en empleos formales, estos que registra el IMSS, ha caído completamente durante este año por lo menos 52.500 empleos menos que en el año 2024. También la tasa de informalidad, es decir, todos los trabajadores que salen de lo formal y se van a la informalidad, ha crecido 1.6%. Esto representa 1.2 millones de personas más que se fueron a trabajar en la informalidad. Esto es lo que nos ha dejado, tenemos tanta deuda, pero no se ha invertido en el fortalecimiento de la infraestructura para que genere empleos y riqueza, Manuel, como bien lo mencionas. Y tanto es así que mira, el gasto de inversión física cayó durante este primer año en 399.000 millones, 400.000 millones para cerrarlo en términos globales, y esto representa un 152% menos que el año pasado. Entonces, hay menos inversión, hay menos empleo, hay menos crecimiento, y el índice global de actividad económica, ya lo vimos el día de hoy, Ujú. cayó a menos 0.9% de la actividad empresarial en nuestro país. Qué cosa. Y el tono, diputado, estamos platicando y escuchando con atención a Héctor Telles, diputado del PAN, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el tono para recibir al secretario de Hacienda. Tenemos que remarcar un tono fuerte, exigente,
No pueden seguir las finanzas públicas en esta fiesta de despilfarro. Tenemos que ser responsables en el manejo de la deuda pública. Fíjate, Manuel, hoy se van a pagar prácticamente 1.5 billones nada más de intereses de la deuda pública. Es uno de los gastos más importantes que tendrá el gobierno, que aprieta las finanzas públicas junto con las pensiones, junto con el gasto corriente, junto con la deuda y la deuda de Pemex. Imagínate nada más, estamos hablando que prácticamente se va a contratar la deuda pública para el siguiente año de 1.8 billones de pesos para pagar nada más intereses. Esa es la grave irresponsabilidad que nosotros tenemos que remarcar y no podemos dejar de lado también las omisiones graves del gobierno sobre el tema del huachicol fiscal, que ha erosionado, Manuel, ha erosionado la hacienda pública, acumulado en estos últimos años en 550,000 millones de pesos esta omisión que permitió todo este contrabando de combustible y esta creación de esta red criminal y de corrupción enquistada en el gobierno. Bueno, pues ahora sí que vamos a estar atentos. Se antoja, por supuesto, sesiones interesantes. Vamos a ver cómo se van dando. Ya nos imaginamos, porque hemos escuchado el discurso desde Palacio Nacional, muy distinto, diputado, a lo que nos ha platicado en lo que tiene que ver con crecimiento. Se los dije, dijo la presidenta hace unos días, porque la expectativa de crecimiento es más amplia, es corta, pero es más amplia. El tema del endeudamiento ni lo tocan, porque ese ni lo tocan, diputado. Entonces vamos viendo cómo se van dibujando los discursos desde Palacio Nacional. Así es, y este gobierno había prometido no subir impuestos, y la sorpresa para el siguiente año, Manuel, No, es que ¿cómo no? sí suben impuestos, sobre todo en materia de refrescos, en materia de videojuegos, y vienen varias sorpresas también en las importaciones, es decir, estos aranceles mexicanos contra productos asiáticos. Mira, todo esto sin duda puede repercutir en tres factores importantes: posible inflación, posible incremento de precios al consumidor y posiblemente que migren a contrabando e informalidad muchos de los emprendedores. Qué cosa. Bueno, pues atentos a las sesiones. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, Manuel. Un saludo para todo tu auditorio. Muy buenos días, Héctor Telles, diputado federal por el Partido de Acción Nacional, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Cámara de Diputados. Pues muy atentos entonces, sí, me parece, sí, atípico, ¿no? Como lo ha estado estableciendo Maru Rojas, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, que esté dos sesiones seguidas, ¿no? Una sesión para la glosa del informe y aprovechar de una vez su presencia precisamente para discutir el paquete presupuestal de ingresos y el proyecto de egresos. Y pues la gente, en una circunstancia absolutamente normal, por ahí hay un periódico en la República Mexicana, me parece que es el Imparcial de Sonora, que está recargando en la necesidad de las universidades públicas, por ejemplo, en el país, que necesitan más presupuesto, pero necesitan más presupuesto hace como 10 años, y esta necesidad de presupuesto se ha ido acrecentando o se ha mantenido en los últimos años. Yo le diría que los últimos 3, 4 años ha sido verdaderamente importante y hacen esfuerzos enormes algunas universidades, terminan entrando en protestas por los estudiantes, falta de servicios, algunas se van terminando oyendo a paro, en fin, pero nada más por decirle a alguno de los sectores, para no hablar de otros que dicen, bueno, pues también para mis proyectos locales, y los gobernadores y gobernadoras, pues bueno, levantan la mano para ver si les pueden dar algún recurso en Cámara de Diputados. Bueno.